Todos los hermanos del sur, de allá de la punta a la otra punta, al norte, ¿no? Dios nos ha mandado allá donde termina el mapa, en Santa Cruz, Río Gallego, ya estaba mirando la ubicación, hay que ya cruzar el estrecho de Magallanes o el pasaje Draque para estar en Ushuaia, ¿no? Hay que ya pasar por el lado de Chile y uno ya está en Ushuaia. Nosotros estamos en la puntita de Argentina, ya terminando el país. Y en Misiones estamos en la otra punta del país, en la parte del norte, ¿no? Así que nuestros hermanos que están allí, que Dios les bendiga, tengan un lindo culto el día sábado. Y estamos ya compartiendo la palabra del Señor, ¿no? Que Dios nos esté acompañando en esta noche, orando por el tiempo que nos toca atravesar, un tiempo difícil para la iglesia, ¿no? La palabra dice, habla de una de las señales del último tiempo, va a ser la apostasía, y la apostasía tiene que darse dentro de la iglesia, no dentro de las religiones, dentro de la iglesia de Cristo. Ahí tiene que aparecer la apostasía, que es la negación de la fe, de la eficacia de la fe, ¿no? Y estaba viendo, ¿no es cierto?, muchos siervos del Señor que tienen acceso a los medios de comunicación, que pueden dirigirse masivamente a la gente. Podía ver, ¿no?, la tibieza que hay hoy en los líderes espirituales, ¿no?, que no se definen, que no definen su posición, que no definen sus principios, sino que están siempre moviéndose en una vaguedad, ¿no?, en una neblina, que podemos decir, de valores. Y yo creo que tenemos que definirnos como hijos de Dios, ¿no? Tenemos valores, tenemos principios, tenemos la palabra del Señor, y esta no puede ser ambigua, no puede ser más o menos, o me parece. Es blanco y negro es negro, ¿no? Los grises dejamos para los oradores, los conferencistas, los motivadores, ¿no? La gente que hace se inclina a la parte social, ¿no?, con charlas sociales. Entonces sí pueden mostrar esta vaguedad, pero no en las cosas de Dios. Esto es grave si en las cosas de Dios no tenemos definición. Tenemos que definirnos, por más que nos suene popular, por más que no suene agradable. Hay cosas que al hombre no le agrada, ¿no?, que son la palabra de Dios es contra la naturaleza humana. No, la palabra de Dios siempre va a ser resistida por el hombre, porque el hombre se mueve en emociones, en sentimientos, en costumbres, y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que si nosotros no tenemos definición, ¿quién lo podrá tener? En las sociedades que vivimos, que todo se muta, que todo cambia, que todo se adapta, ¿no? Imagínense si la iglesia del Señor no tuviera valores, no tuviera fundamento, no tuviera principios, ya no queda nada. La iglesia del Señor es la reserva moral y espiritual que tiene el mundo, ¿no? Cuando la iglesia del Señor desaparezca, se va a desatar el infierno sobre la faz de la tierra. Dice que la iglesia está impidiendo que la maldad se desate sobre este mundo. Las oraciones, la predicación de la palabra, los creyentes que guardan la palabra, es como un dique de contención que sostiene el infierno sobre la tierra. Dice que el diablo va a desatarse cuando la iglesia sea quitada del escenario mundial, cuando ya la iglesia no esté acá. Entonces la iglesia está siendo la reserva moral y espiritual del mundo. Lo único que le queda al mundo
de principios espirituales. Así que siéntase orgulloso de pertenecer a la iglesia, siéntase orgulloso de defender los valores cristianos, y cuando haya que defenderlo, defiéndalo con toda su fuerza, porque para eso estamos todavía en el mundo, para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y dijo al Señor, una lámpara no se pone bajo la mesa, bajo la cama, sino se pone arriba de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y no está hablando de lámparas de juego de muebles, está hablando de una luz que tiene que iluminar al mundo. La casa es el mundo. Y una lámpara se pone en el centro de la mesa para que ilumine a toda la familia que está en la casa. Ninguno prende una lámpara y la mete bajo la cama. Y hoy tenemos muchas lámparas bajo la cama. Gente que no se identifica, gente que no se declara, gente que no se define, incluso dentro de las iglesias, ¿no? Somos creyentes acá dentro de estas paredes. Y cuando nos toca salir afuera, trabajar, estudiar, viajar, movernos en el vecindario, en la familia, somos anónimos. No nos definimos, ¿no? Tratamos de pasar desapercibidos. Y estos son lámparas bajo de la cama, que no tienen ninguna utilidad porque bajo de la cama nadie necesita luz, a no ser que hayamos perdido algo, ¿no? La lámpara tiene que estar en el centro, en un lugar donde ilumine toda la casa. Así que somos luz del mundo, sal de la tierra, y bueno, vuelvo a decir, la reserva que Dios tiene todavía en esta tierra, por la cual no ha derramado su juicio, ¿no? Por eso dice la palabra, primero va a sacar la iglesia del mundo, la va a llevar a su reino y luego va a derramar su juicio. Ahora no lo puede hacer porque la iglesia todavía está caminando acá, ¿no? Aunque usted diga, las iglesias son mundanas, no queda nada, los pastores, todos se echaron a perder. No, hay un remanente que permanece fiel. Que no sepamos dónde están es otra cosa, pero hay un remanente. Dios tiene gente fiel en todo este mundo, en todos los rincones de la tierra hay gente fiel, gente que guarda la palabra, gente que tiene temor de Dios, siervos de Dios que tienen temor de Dios, los hay. Que no los podamos identificar, no podamos saber dónde están es otra cosa, pero están. Esto le pasaba a Elías. Elías llegó un momento de depresión que dijo, solo yo he quedado. Los altares están rotos. Los profetas todos se apartaron de Dios, todos han caído. Y encima que yo solo he quedado, me persiguen para quitarme la vida. ¿No? Porque la reina había pedido su cabeza. Pero por allá Dios le dice, no estás solo. Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se inclinaron a los Baales eran los ídolos. 7,000 que no lo besaron, ni se inclinaron a esa idolatría. Había 7,000 como Elías que eran fieles. Donde estaban, Elías pensaba que estaba solo, que no había más nadie sirviendo a Dios. Pero Dios le dijo, esto no es así, yo tengo 7,000. Lo tenía contabilizado, sabía bien cuántos eran. Dios sabe y dónde estaba cada uno que servía al Señor. Ahora, a los ojos del hombre, Elías decía, estoy yo solo, se terminó todo, no hay más nada, y encima me están persiguiendo para matarme. No, yo tengo 7,000 que son fieles. Y bueno, imagínense en este tiempo cuántos miles Dios no tendrá que son fieles, ¿no? Los tiene Dios contabilizados, sabe dónde cada uno está. Amén, hermano. Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero hablar un poquito de conocer al Señor, ¿no? Porque esto parece hasta una pregunta retórica, ¿no? Somos creyentes, estamos en la iglesia, servimos a Dios. Pero muchos que están en la iglesia del Señor no conocen al Señor de la iglesia. Muchos que reciben bendiciones de Dios no conocen al que bendice, ¿no? Recibimos las bendiciones, muchos por eso estamos acá, porque Dios bendice, y tenemos las bendiciones de Dios y somos testigos que Dios bendice, pero ¿cuánto conocemos al que bendice?
no las bendiciones, porque había mucha gente que seguía al Señor por las bendiciones. Una oportunidad el Señor le dijo: ustedes me siguen porque yo multipliqué los panes y los peces. No, ustedes me siguen porque cuando yo multipliqué los panes ustedes se saciaron, comieron y se saciaron. Pero no porque conocían o tenían una relación con el Señor. Yo siempre me acuerdo del auto de Rosana, que era el auto de Jonathan, el marido, después quedó la mano de Rosana. Tiene un texto atrás que él colocó, Jonathan, que dice: no se trata de religión, sino de una relación. El Evangelio no es religión, es relación. Relacionarte, conocer al Hijo de Dios. Religiones hay miles, pero relación son pocas, ¿no? Pocas las relaciones verdaderas con el Hijo de Dios. Y acá yo le voy a tomar como base capítulo 4 de Hechos, el verso 13, cuando los discípulos empezaron a predicar, las primeras predicaciones después que el Señor se fue a la gloria. Ellos comenzaron con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En el capítulo 4 de Hechos, verso 13, dice que las multitudes, escuchando la predicación, dice: viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y le conocían que habían estado con Jesús. Hombres, en otra Biblia dice del vulgo, comunes, pescadores, hombres de trabajo. No eran hombres de escuela, no tenían doctorado, no habían ido a la universidad, algunos apenas sabrían leer y escribir. Pero escuchándoles y conociendo que eran trabajadores del pueblo, gente sin escuela, sin preparación, se maravillaban y conocían que habían estado con Jesús. Yo me preguntaba al leer este texto, ¿cómo ellos conocieron que aquellos predicadores habían tenido una relación con Jesús? ¿Cómo se dieron cuenta, no? Y yo pienso que hasta el día de hoy sabemos quién tiene relación y quién no tiene relación con Jesús. Hay personas que están años en la iglesia, son miembros, se bautizaron, algunos hasta trabajan o tienen un lugar en la obra, pero no tienen relación con el que bendice. Disfrutan las bendiciones, porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Entonces, tienen las bendiciones, disfrutan las bendiciones, pero no conocen al que bendice, no tienen relación con el que bendice. Y esto es una pobreza espiritual tremenda, porque las bendiciones se acaban, se terminan, se gastan, no sé cómo le quiera llamar. Puede ser la bendición más grande que usted obtenga de parte del Señor, pero en algún momento se termina. Si usted camina con el que bendice, usted está con la fuente. Usted tiene la fuente, usted tiene el depósito de las bendiciones, ¿no? Porque camina con el que bendice, conoce al que bendice, tiene una relación con el que bendice, ¿no? Y de esto quería hablar, porque esto le pasó también al pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Amós en esta noche. Amós capítulo 5. Mire lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Capítulo 5 de Amós. Voy a leer el verso 4 y el verso 6, después voy a leer el 5. Vamos a hacer intercalado a propósito. El verso 4 dice: empero así dice Jehová a la casa de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo de hebreo: buscadme y viviréis. Vamos al verso 6. Vuelve el Señor a recalcar: buscad a Jehová y vivid,
no sea que hienda como fuego la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Está diciendo el Señor lo que yo acabo de presentar como introducción. Buscar al que bendice, conocer al que bendice, caminar, relacionarse con el que bendice, no quedarnos con las bendiciones, no quedarnos con la obra. Porque hay mucha gente que dice, yo estoy en la obra de Dios, yo trabajo en la obra de Dios, pero no conoce al Señor de la obra. Yo estoy en la iglesia, yo permanezco en la iglesia, yo voy a la iglesia, pero no conoce al Señor de la iglesia. Esto es una tragedia, ¿no? Es una gran tragedia, no conocer a quien nos ha salvado, nos ha rescatado, nos bendice, nos sostiene, nos da la vida. ¿No? Por eso no se trata de religión, yo me hice evangélico, no. Se trata de una relación. Cuando predicamos el evangelio, no tenemos que decir vení a la iglesia evangélica, vení a la iglesia del pastor fulano de tal, sino venía a conocer a Cristo. No te quiero presentar una iglesia y un pastor, te quiero presentar una persona. Quiero que conozca una persona que te puede sostener, ayudar, te puede sanar, puede hacer milagro, ¿no? Y presentar a una persona. Acá le pasó a Israel. No había pueblo más religioso que el pueblo hebreo. No había pueblo más guardador de todos los rituales y todas las tradiciones religiosas que el pueblo hebreo. Todos sabemos, hasta el día de hoy. Hay muchas de sus guerras y sus matanzas que tienen que ver con la religión, tienen que ver con Jehová Dios. ¿No? Y ese en aquel tiempo era lo mismo. El pueblo vivía celebrando los sabbat, los días de reposo, celebrando las fiestas hebreas, las tradiciones, daban el diezmo estrictamente, hacían largas oraciones, hacían ayuno, se hacían filacteria, que es escribir los textos y atarlos en las muñecas o atarlos en la frente. Algún hebreo ortodoxo anda con una cajita, con una vinchita en la frente. En esa cajita, en forma de pergamino, están los mandamientos de Dios. Yo trabajé, cuando todavía trabajaba en la construcción, en hebraica, que es un country hebreo que hay sobre Ruta 8, llegando casi a Pilar. Y es un country de toda gente hebrea, ¿no? Y con casas muy importantes, muy lindas. Y bueno, yo trabajaba en la construcción, me tocó hacer reparaciones en hebraica. Y no había una casa, a mí me llamó la curiosidad, que no tuviera la mesusa. ¿Qué es la mesusa? Bueno, para nosotros que no somos de hebreos, ¿qué está hablando? En chino, no. Es un cañito de bronce, ¿no? Con dos muy bien labrado, ¿no? Muy bien decorado, que se coloca en el portal de la casa de la entrada de la casa. En el costado del marco, todas las casas hebreas tienen una mesusa. Te saca, desenrosca las tapitas, porque tiene dos tapitas torneadas, el cañito de bronce, tiene dos tapitas, te desenrosca la tapita de arriba y adentro hay un pergamino enrollado que contiene los mandamientos de Dios. Esto viene de miles de años de tradición, ¿no? Escribir en los portales de la casa la palabra del Señor, atarse en las muñecas o en la frente lo que se llama filacteria, que es la palabra de Dios, ¿no? Y recitar la palabra de Dios cuando caminan y cuando trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora Dios le dice a ese pueblo tan estrictamente religioso y conservador que busquen a Dios. Esto se podría decir para los ateos, se podría decir para los idólatras, se podría decir para alguna tribu que no conoce las cosas de Dios. Si le buscan a Dios, hay un Dios creador del universo, acérquense a ese Dios.
porque algunos adoran la luna, otros adoran el sol, otros adoran la serpiente, el murciélago, qué sé yo. No, esa es idolatría. Entonces a esa gente habría que decirle, busque a Dios si quiere verdaderamente tener vida. Pero Dios se lo está diciendo a Israel. El pueblo que recibió la palabra, el pueblo que recibió la revelación, el pueblo que tenía un culto establecido por Dios, un sacerdocio establecido por Dios y todos los rituales, ¿no?, establecidos por Dios. Nada era de invento o de imaginación de ellos. Dios le dio y le designó de qué manera había que hacer el culto. ¿De qué manera había que servir al Señor? ¿Cómo iban a hacer las reuniones? ¿Cuáles eran las ceremonias que se iban a practicar en el culto hebreo? Los sacrificios, la fuente de bronce donde se lavaban, etcétera, etcétera, el incensario de oro, el arca del pacto, todo establecido por Dios. Y ahora ellos que estrictamente guardaban esto y lo practicaban, ahora Dios les dice, búsquenme. No, ¿cuál era el problema de ellos? Dice el verso 5, ahora sí voy al verso que salteé. No busquen Betel, ni entres en Gilgal, ni pases a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecho. 3 lugares sagrados para el pueblo hebreo. Betel, Gilgal y Berseba. 3 lugares especiales que siguen siendo especiales hasta el día de hoy para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo sigue luchando por su Betel. En el Betel fue donde Dios se le apareció a Jacobo. En aquel tiempo una roca en el medio de la nada, en el campo, cuando Jacobo huía de la casa paterna porque había estafado a su hermano, había engañado a su padre. Y tuvo que huir para salvar su vida y tuvo un encuentro con Dios en un lugar que se llamó, él bautizó Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, puerta del cielo. Cuando él tuvo ese encuentro con Dios en el medio del campo, en ese lugar, él dijo, qué terrible este lugar. Dios estaba acá y yo no lo sabía. Porque Dios se le reveló ahí en una escalera, ¿usted se acuerda? Aparece una escalera, símbolo de Cristo, porque esa escalera dice subían y bajaban los ángeles, la punta estaba en el cielo y la otra punta en la tierra. Y esto hizo Cristo, ¿no? Nos reconcilió, tomó la mano del hombre que estaba apartado, caído, y tomó la mano de Dios y fue el puente, fue la escalera que nos llevó a Dios, nos reconcilió con Dios, nos dejó en paz con Dios, ¿no es cierto? El mediador, el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podemos ser salvos, Cristo. Esa escalera simbolizaba a Cristo. Bueno, él tiene el encuentro, podemos decir, con Cristo allí en el campo. Y dice, qué terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Derrama aceite, consagra esa piedra, esa roca. Y a partir de ahí el pueblo hebreo va a edificar el primer templo en ese lugar, Betel, en esa roca. La roca a donde Dios le apareció a Jacobo. ¿No? Ahora hay un conflicto porque los musulmanes dicen que en ese mismo lugar, en esa misma roca, Mahoma subió al cielo. Mahoma es el profeta de los musulmanes. El Dios de los musulmanes se llama Alá y su profeta se llama Mahoma. Dice la historia de los musulmanes que Mahoma subió al cielo en esa roca. Entonces se disputan los árabes y los judíos el mismo lugar sagrado, tienen el mismo patriarca, tienen los mismos antepasados. Abraham es el antepasado de los árabes y es el antepasado de los judíos. Abraham, de un hijo del llamado Isaac, sale el pueblo hebreo. Y del otro hijo, el hijo de la carne, Ismael, que lo tiene con la sirvienta, en una relación ilegal, con consentimiento de la esposa,
se acuesta con la sirvienta, la embaraza y nace Ismael, el hijo de la carne. De este hijo descienden todos los árabes, los musulmanes, ¿no? Y del otro hijo descienden el pueblo judío. Entonces tienen el mismo patriarca, tienen casi la misma historia del mismo Génesis. Entonces se pelean por los lugares sagrados, porque para ambos los mismos lugares les significan algo especial. Entonces, en una de esos conflictos, los musulmanes se quedan con Betel. Lo que estaba profetizado por Amós, que dice, Betel será deshecha. Betel iba a ser deshecho porque incluso ellos hacen su primer templo, su segundo templo, 2 templos edifican en esa roca, Betel, y los 2 son destruidos. Hasta el día de hoy no pueden levantar el tercer templo que quieran levantar en esa roca. Tiene que ser ahí, no puede ser en otro lugar. Y en ese lugar los musulmanes levantaron la mezquita más grande que tiene. Se llama la mezquita de la roca o la mezquita de Omar. Es la mezquita que concentra la religión musulmana en el mundo entero. Está construida en Betel. Entonces no pueden los judíos levantar el tercer templo hasta que no desaparezca o hagan desaparecer la cúpula o la mezquita de Omar. Así que la tienen que hacer desaparecer, la tienen que volar y recuperar la roca Betel para levantar el tercer templo. Esa es la meta que tiene el pueblo judío. Pero ¿qué le pasaba al pueblo judío? El pueblo judío buscaban en Betel, en el templo, en la casa de Dios, en los lugares sagrados, en Gilgal y en Berseba. Pero a pesar que estaban en el templo de Dios, porque en aquel momento el templo judío era templo de Dios, diseñado por Dios, permitido la construcción por Dios, dirigida la construcción por Dios, era el templo de Dios en ese momento, pero ellos que iban al templo de Dios en ese lugar sagrado, Betel, no conocían al Señor del templo, no conocían al Dios del templo, hacían sus rituales, hacían sus sacrificios, pagaban sus diezmos, sus ofrendas, hacían sus ayunos, sus oraciones, todo lo que estaba indicado en la ley de los hebreos, pero no conocían al dueño, al Señor del templo. Por eso el Señor dice, buscadme si queréis vivir. Buscad a Jehová y vivid. ¿No? Parece una contradicción, ¿no? Que estamos en el templo y no conocemos al Señor del templo. Es como irte de vacaciones y que te prestan una casa y disfrutar la casa, la pileta, el parque, el jardín, todo lo que tienes, pero no lo conoces al dueño. O no lo querés conocer. ¿No? Y te brindó para que pases tus vacaciones todas sus comodidades. ¿No? Y es lo mismo, estamos en la iglesia muchas veces años y no tenemos relación con el Señor de la iglesia. Nos disfrutamos las bendiciones de Él, las tenemos, las recibimos, las seguimos disfrutando, pero no conocemos al que bendice. No tenemos relación con el que bendice. Ahora, ¿cómo se conoce esto? Bueno, yo le dejo la pregunta, ¿cómo conocieron cuando los primeros predicadores empezaron a hablar del Evangelio? ¿Cómo sabían las multitudes que esos hombres habían estado con Jesús? ¿Qué había en ellos? Que los identificaban como seguidores de Jesús. No había credenciales, no tenían fotos, no. El Señor se había ido. Pero ellos sabían que era gente que tenía relación con Jesús, o que habían tenido relación con Jesús. Porque se conoce cuando alguien tiene relación con Jesús. Y se conoce cuando alguien no tiene relación con Jesús. Aunque practique todo.
aunque venga a todos los cultos, se haga bautizado, participe en la cena, pero nos damos cuenta que no tiene relación con Jesús. Es fácil. Y también nos damos cuenta cuando la persona en verdad conoce a Jesús, ¿no? Gloria al Señor. Betel era a donde estaba lo sagrado, la casa de Dios. Y ellos pensaban que miren lo que dice en Jeremías 7. Jeremías 7, y esto parece más contradictorio todavía. Jeremías 7, verso 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué pasaba con los hebreos y Betel? No, hay gente que dice, yo voy al templo, yo soy evangélico, yo me bauticé. Yo congrego hace 20 años, 15 años, 10 años. Y el Señor está diciendo, no te confíes porque estás dentro del templo, estás dentro del evangelio. O guardaste los sacramentos, las indicaciones, los preceptos de Dios. No te confíes que esto alcanza. No, porque yo siempre digo, ¿no? El que haya nacido en un garaje no te convierte en automóvil. Puedes haber nacido en un apuro de la mamá dentro de un garaje. Bueno, no alcanzó a llegar al hospital adentro de un auto, pero eso no te convierte en automóvil. Y haber nacido dentro de la iglesia, haber vivido, haber pasado la vida dentro de la iglesia, no te hace cristiano. Porque el Señor fue claro cuando en aquel día le dirán, Señor, Señor, yo profeticé, yo prediqué, yo enseñé en las plazas, yo, Señor, y el Señor le va a decir, apártate de mí, no te conozco. Profetizaron, echaron fuera demonios, enseñaron la palabra. Está hablando de gente que trabaja en la obra, gente que ministra, que tiene lugar en la obra, que tiene lugar en la iglesia. Y el Señor le dice, no te conozco. No, por eso se trata de una relación y no de una religión. La religión son preceptos, las religiones son lugares sagrados, las religiones son mandamientos y tradiciones. La relación es otra cosa. Yo conozco al Señor y el Señor me conoce. Tú tienes que conocer al Señor y el Señor te tiene que conocer. ¿No? Usted sabe que cuando aquellos exorcistas vagabundos en los días de los apóstoles intentaron echar fuera un demonio de un hombre. Y dijeron, te reprendemos por el Cristo que Pablo predica. Y dice que el demonio dijo, yo sé quién es Cristo. Yo sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? No había conocimiento de quiénes eran los pretendidos exorcistas, ¿no? Y le dice que el demonio saltó, le rompió todas las ropas, lo dejó medio desnudo, le dio una paliza. Eso fue notorio en todo el vecindario en aquel entonces. Salieron maltrechos de la casa, porque el demonio dijo, sí, conocemos quién es Pablo. Y sabemos quién es Cristo, pero ¿ustedes quiénes son? No eran conocidos. Entonces no tenían la autoridad para echar fuera ese demonio y ese demonio casi los mata. Y corrió aquella noticia, ¿no? Entonces lo importante para un día poder entrar en el cielo es ser conocido de Dios. Que el cielo te conozca con nombre y apellido. Yo digo que el hombre de Dios tiene que ser conocido en el infierno, en el cielo y en la tierra. Porque los ambiguos, los tibios, los que no se declaran, los que no ponen en sus valores y sus principios,
y que no se dan a conocer en la tierra, tampoco son conocidos en el cielo. Y si no sos conocido en el cielo, no sos conocido en el infierno. El diablo sabe cuál tiene una relación con Cristo, quién es hijo de Dios. Cuando Cristo iba en algunas aldeas, no había publicidad, no había pasacalle, no había megáfono diciendo acá va el Cristo. Él iba, a veces en burro, a veces caminando, y los demonios de lejos decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo, que nos viene a atormentar antes de tiempo, Jesús de Nazaret? ¿Cómo sabían que aquel hebreo común, porque era un hebreo común, caminando entre otros hebreos, cómo sabían que era el Hijo de Dios Altísimo? Los demonios bramaban y decían, no nos atormentes, ¿no? Y no había, vuelvo a decir, pasacalle, ni credenciales, ni gigantografía que decía este es el Cristo. No, eran conocidos espiritualmente. El infierno conocía quién era Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y el creyente tiene que ser conocido por los demonios. Satanás tiene que saber quién es Alejandro Russo. Porque si no, no le respeta, no le reconoce. Y cuando se pretenda, ¿no es cierto?, reprender o enfrentarle, pero ¿quién sos vos? ¿Quién te conoce a vos? Y los demonios le van a hacer pedazos. Pero si es conocido en el infierno, diablo sabe cuando se nombra a Alejandro Russo, o se nombra a Mario Racedo, o se nombra a Marcelino Chañar. Sabe, se escucha y sabe de quién se trata, porque no es un tibio, no es un seguidor secreto, no es un seguidor cuando le conviene, no es alguien que va tras las bendiciones, sino alguien que camina con el que bendice. Amén. Gloria a Dios. Te conocen en el infierno, te conocen en el cielo, te conocen en la tierra. No podés ser creyente oculto, ser creyente dentro de las paredes de la iglesia. Tu familia tiene que saber que sos cristiano. En tu trabajo tienen que saber que sos cristiano. En tu barrio, tus vecinos tienen que saber que sos cristiano. El mundo tiene que saber que sos cristiano. Porque vos tenés una relación con Cristo, ¿no? Entonces, a mí me toca ahora con este tema de la postulación de mi hermano, me toca decirme, yo no tengo relación con él. Porque yo soy el hermano y la gente, periodistas, pastores, me entran en las redes. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué le parece? Yo tengo que, antes que nada, decirle, no tengo relación. No tengo relación, no puedo opinar porque no tengo relación hace años. ¿Me entiende? Pero te indican una relación, bueno, porque portamos el mismo apellido, la misma sangre, somos hermanos. ¿No? Y lo mismo es con Cristo, o sea, tener una relación con Cristo, y no se puede ocultar, no se puede decir no tengo relación, porque somos hijos de Dios y queremos ir al cielo, y no vas a entrar en el cielo si no tienes una relación con Cristo. Entonces el pueblo de hebreo se quedó con la ceremonia, se quedó con las tradiciones, se quedó con el culto, el santuario, pero no conocían a Dios. Y entonces le dice el Señor, búsquenme a mí si quieren vivir. No busquen en Betel. No busquen en el templo, no se valgan porque templo, casa de Dios, decía Jeremías. Y eso no tiene nada que ver con la relación. Vos podés dormir acá. No, hay gente que dice, no, una hermana se separó del marido y se trajo el colchón y le dijo al pastor, me voy a quedar a dormir en la iglesia. No, hermano, la iglesia no es para eso. ¿Por qué usted quiere quedar ahí? Porque en la iglesia mi marido
es un ángel y en casa es un demonio. Entonces quiero mudarme a la iglesia, ¿no? No, la iglesia no te hace ángel ni demonio. La relación es lo que tiene valor en la vida espiritual. Podés acampar, podés traer el colchón y quedarte a dormir y a vivir acá adentro, y eso no te va a hacer cristiano. Si sos un demonio, vas a seguir siendo un demonio adentro del templo. Y ellos pensaban que por estar en el templo en Betel, por buscar en Betel, ellos ya eran hijos de Dios. Y el Señor le está diciendo, no es así, no busquen en el templo, no busquen en Betel. Sí hay que congregar, sí tenemos que venir a los cultos y tenemos que estar en la casa de Dios, pero esto no nos salva. Alabo el nombre de Dios. Muchos que nacieron, se criaron y vivieron adentro de la iglesia, en aquel día el Señor le va a decir, no te conozco. ¿Quién vos sos? No, pero yo estaba allá, yo cantaba, yo estaba en la música, yo predicaba, yo oraba por los enfermos. No te conozco. ¿Quién sos? ¿No? ¿Cómo pretender ir a tener una entrevista con Milei? Y vaya a la Casa Rosada y hable con el secretario, con la seguridad, pida una entrevista. Y le va a decir, ¿quién es usted? Un ciudadano, vivo allá en Granbull, vivo allá en Soliverde, vivo allá en José Cepá. ¿Lo conoce el presidente? No. Nunca lo vi. ¿Qué relación tiene? Ninguna. ¿Usted cree que le va a recibir? ¿Que le va a dar una entrevista? Sea él o quien sea. Vaya nomás al intendente acá de Malvinas y pide una entrevista y va a decir, ¿y por qué? Quiero hablar con él. ¿Y quién es usted? Y no, yo soy un ciudadano, discúlpeme, no tiene tiempo. A la agenda toda completa. Usted para que le abra las puertas a la oficina, usted tiene que ser amigo, pariente, conocido, tener una relación y decir, bueno, yo soy el primo, soy el cuñado, qué sé yo. Fuimos juntos a la escuela, íbamos a cazar juntos, íbamos a pescar juntos. Algo para que el intendente diga, mira, es Carlito. Dígale que pase. Es Jorge. Sí, mi amigo Jorge. Dígale que pase. Cuánto tiempo que quería verle, deseaba verle. Y ahí se le abre la puerta, ¿no? Y lo mismo es con el Señor. No se trata del templo, no se trata de las costumbres, no se trata de guardar la palabra siquiera, se trata de conocer al Señor del templo. Por eso dice, no busques en Betel, ni entres en Gilgal. Gilgal era otro lugar sagrado. Gilgal era un lugar donde, uno de los primeros lugares sagrados a donde entra el pueblo cuando viene a Canaán. Es un lugar donde el pueblo, Gilgal significa rueda, círculo. Te va a encontrar este lugar relacionado a los profetas. En alguna oportunidad, Elías, Dios lo manda a Gilgal y le dice a Eliseo que se quede, que no vaya. Bueno, es un lugar relacionado en la Biblia con el pueblo de Israel, uno de los primeros lugares sagrados, donde Dios se revela para el pueblo. Pero ¿sabe qué hace el pueblo con ese lugar de revelación? Por eso se llama círculo o rueda, porque se quedan dando la vuelta, pierden el norte. El norte de ellos era entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero llegaron ahí, Dios se les revela, y ahí ellos se quedan en círculo, dando vuelta. Esto está en Deuteronomio, si lo quiere leer. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1. Verso 6. Era el monte de Oré o el monte de Sinaí. Allí aparece ese Gilgal, ¿no? Y mire que le dice Dios en 1:6. Jehová nuestro Dios nos habló en Oré diciendo, harto habéis estado en este monte. Se quedaron con la experiencia, no con el que les dio la experiencia. ¿Cuántos se quedan con la experiencia
y no con el autor de la experiencia. Que es lo mismo, vuelvo a la misma retórica, ¿no? Se quedan con las bendiciones y pierden al que bendice, o no conocen al que bendice. Se quedan con las bendiciones y no conocen al que bendice. ¿Qué prefiere esta noche? ¿Llevarse las bendiciones o llevarse al bendecidor? No. Si usted tiene a alguien que va a proveer sus necesidades, ¿usted qué quiere? ¿Pagar las cuentas de este mes o que viva con usted el proveedor? Si vive conmigo el proveedor, yo estoy cubierto para siempre. Si a mí me salva las papas este mes, y el mes que viene vuelvo a necesitar, porque salí del apuro este mes, pero el mes que viene puede tener un apuro más grande. Entonces es bueno que yo tenga al proveedor. Si yo tengo al proveedor, tengo la fuente. ¿Qué pasa como el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba en la casa paterna, tenía todos los bienes del papá. El papá se lo dice al hijo mayor. Cuando protesta, cuando se queja, porque le hace una fiesta al hijo pródigo, al hijo menor cuando regresa. Y el mayor zapatea y dice al final, yo estoy siempre en la casa, yo siempre te sirvo, yo nunca te desobedecí y no me das un cabrito para hacer a mis amigos, para hacer una fiesta a mis amigos. ¿Qué le dice el padre? Dice, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo que el padre tiene es tuyo, sí es el hijo. En cambio el otro que pidió la herencia y se mandó a mudar, dice, este tu hermano, estaba muerto. Tu hermano lo tenía perdido. Y hoy regresó, por eso la fiesta. Porque lo tenía por muerto, lo tenía perdido, ya salió. Se llevó la herencia. Y vaya que se llevó la herencia, que se llevaba al mundo por delante, pero ya no tenía al dueño de la herencia. Tenía la herencia y por más grande que sea, se le terminó, se le malgastó y le empezó a faltar. Y no tenía quien le daba porque no tenía al dueño de la herencia. Se quedó con la herencia, sí, el padre le dio, esto es tuyo. Porque demandó el hijo menor, dame mi parte, yo me quiero independizar. El padre le dio la parte, está bien. Una cantidad, él dijo, con esto. No necesito más. Alguno que se va de la iglesia se va con las bendiciones. Se va con que Dios le prosperó, Dios le dio trabajo, Dios le dio casa, Dios le dio auto, Dios le dio salud, Dios le dio familia. Y cuando se va, que dice no congrego más, se lleva. Dios no es injusto, Dios no te quita las bendiciones que te dio, te las llevas. Pero el tema es que ya no estás con el bendecidor. Y por más cantidad de bendición que te lleve, se termina. Se gasta, se diluye. Cuando yo tengo la fuente, no necesito recurrir a nada porque tengo el recurso. El recurso fluye. Tengo al que bendice. Esto es mucho más que las mayores bendiciones que podés haber recibido. Porque vos podés haber recibido una herencia tremenda como el hijo menor. Pero en algún momento se le terminó. Abrió la canilla, no había más agua. ¿Pero por qué no había más agua? Porque ya no estaba el tanque de la provisión de agua. Le empezó a faltar y empezó a tener frío y hambre. Y el hijo mayor no entendió esto cuando zapateó y se enojó por la fiesta que el padre le estaba haciendo a ese hijo menor. Se enojó bastante y le dijo al papá, pero sí, vos siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Estaba en la casa de papá. No necesitaba siquiera pedir.
Estaba todo ahí, a la mano. El que se fue, claro que llevó una gran porción, pero se le terminó. Entonces no te apartes del bendecidor, porque te vas a llevar la bendición, pero eso se termina y no vas a tener el recurso del que bendice. Le dice el Señor al pueblo que había recibido, que se habían quedado con la experiencia, lo mismo, que se queda en el templo y no conoce al Señor del templo. El que se queda con la experiencia, porque ellos escucharon la voz en el monte Sinaí, recibía los relámpagos, dice que iluminaba el monte, y bueno, caían en el suelo temblando, ellos se quedaron ahí. Y parece que no se querían despegar de ahí. Perdieron el norte, perdieron el rumbo. Y Dios le dijo, harto estás en este monte. Fíjense el capítulo 2. El versículo 2 y 3. Jehová me habló diciendo, harto habéis rodeado este monte, volveos al norte. Recupere el norte, no se quede la experiencia. Ellos tenían que avanzar, ellos tenían que conquistar Canaán, ellos tenían que tomar posesión de la tierra y se quedaron dando la vuelta. ¿Cuántos hay así? No avanzan, no van a ningún lado, no crecen, no, se quedan dando la vuelta en una experiencia. Y no, el Señor es el Señor de las experiencias. Donde ellos iban a ir, iba el Señor junto. Les había dicho, yo voy con ustedes. Ellos iban a tener cientos de experiencias y caminaban con el Señor. Pero se quedaron algunos en Betel, otros en Gilgal, dando la vuelta. Y el Señor dijo, harto, estoy cansado de que estén dando vuelta. Listo. Tienen que salir de ese lugar y seguir hacia adelante. Hay un norte, hay un rumbo, hay una meta y tenemos que seguir hacia adelante acompañados del Señor, acompañados del bendecidor. Oh, gloria a Dios. Otros se quedaron. En Amós dice, no busques en Betel, ni entréis en la rueda, en el círculo, ni entréis en Gilgal. No busques, no entres. Y luego dice, ni pases por Berseba. 3 lugares sagrados, ¿no? Gilgal, el círculo, la rueda. Betel, lugar sagrado de la casa de Dios. Yo pensaba que por estar dentro del templo ya estaba resuelta la vida de ellos. Si no conoces al Señor y el Señor no te conoce, vuelvo a decir, podés acampar acá, traer tu colchón y te quedás a dormir acá semanas enteras. Y eso no va a cambiar nada. El que va a cambiar va a ser el Señor del templo. El Señor de la experiencia de Gilgal. La experiencia no significaba nada. Si no estaba el Señor de la experiencia en la vida de ellos. Oh, porque es lo mismo es decir, prediqué, gané alma, oré por los enfermos, eché fuera de los demonios, hice milagro en tu nombre. No dice que era milagro mentiroso, no dice que los enfermos no se sanaran, no dice que los demonios eran mentirosos. No, de verdad. Hicieron milagros de verdad echaron fuera demonios, de verdad enseñaron la palabra, de verdad profetizaron en el nombre del Señor. Pero el Señor dice, no te conozco. ¿No? ¿Cómo puede no conocerle? Porque no hubo relación. Se quedaron con la experiencia. El Señor me dio sabiduría, conozco la palabra, Dios me levantó para predicar, cómo Dios me usa, gloria. Se queda con la experiencia y no con el que le llamó, no con el autor de lo que usted recibió, el bendecidor de las bendiciones que usted tiene.
No, porque la gente tiene que conocer que conocemos a Jesús. Conocer que estuvimos con Jesús, que sabemos quién es Jesús. No, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Tiene relación con Él? Alabado sea el nombre. Alabo el nombre de Dios. Hay gente que no le alcanza las 24 horas para servir a Dios. Predica, va a los hospitales, ora, ayuna, lee la Biblia, escucha alabanza. Pero no conoce a Jesús. Bendito sea tu nombre. No tiene relación con Jesús. Algunos dando vuelta en Gilgal, otros metidos en Betel. Y algunos van, dice, pasan allí, ¿no es cierto?, por Berseba. Berseba es un lugar donde Abraham hizo un pacto, un juramento con Abimelech, allá en los días en que su concubina, Agar, es echada de la casa y se va con Ismael, su hijo de la carne, a vagar en el desierto, y allí empieza a faltarle el agua. Todos conocen la historia. Y va a encontrar un pozo, porque Dios le va a abrir los ojos, y va a encontrar un pozo de agua donde va a sacar agua para ella y para su hijo. Ese se llamaba el pozo del viviente, o el pozo del juramento, porque ahí Abraham va a hacer un pacto con... Es un lugar de pacto, también un lugar sagrado para los hebreos. Entonces dice, no entres en Betel, no busques en Betel, no entres en Gilgal, a donde queda dando la vuelta en la experiencia, pero tampoco pases por Berseba, por el pacto, lugar de pacto, lugar de juramento. Y Dios ha hecho un pacto, ¿no?, de redención con nuestras vidas, pero no nos quedemos en el lugar sagrado, en lo que significa Berseba. Por eso dice, no pase, ni pase por ahí. Eso quedó allá atrás, eso es la historia. En la historia Dios hizo un pacto de salvación con el hombre y gracias a eso estamos acá hoy, ¿no? Porque nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados y podemos estar sirviendo al Señor. Pero esto no es, esto no tiene que ver con la relación. No tiene que ver, esto es parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Pero si yo no tengo relación, ¿de qué sirve el propósito? ¿De qué sirve el juramento, el pacto? No sirve si yo no tengo la relación. Entonces hay que cultivar una relación. Tenés que conocer al Señor, tenés que hablar con Él, Él tiene que hablar contigo, tiene relación. No es un unipersonal, un diálogo. Diálogos son entre dos personas, no es un monólogo. Algunos hoy antes de empezar el culto nos arrodillamos a orar. Pero se nota que cuando el que se arrodilló ni tiene idea quién es Jesús. Y se arrodilla más por ritual, por costumbre, por orden, porque el pastor pidió que nos arrodilláramos a orar. Pero son contados con una sola mano los que tienen relación, que usted los escucha y se están hablando, están dialogando con su Señor, están contactándose con su Señor, están teniendo un contacto, gloria al nombre del Señor. ¿Es sabido esto? Y no importa la palabra que diga cuando ora, porque podemos recorrer toda la Biblia, decir Abraham y Jacobo y Señor y gloria a Dios y aleluya. Y el Señor no te conoce. No te conoce porque nunca tuviste relación con Él.
Busca a Dios, decía el profeta, y viví. Busca a Dios y viví. Eso se trata, una relación con el Señor. Conocer al Señor y ser conocido en el cielo. ¿Quién se trata cuando decimos Marcelino, cuando decimos Alejandro, cuando decimos Sergio, cuando decimos María, cuando decimos a Nancy? ¿Quién se trata? Alabo el nombre de Dios. Gloria al Señor. Porque si no, será en vano tu carrera y tu camino. Cuando llegues a la presencia de Dios, el Señor te dirá, no te conozco. Pero yo trabajé. Yo estuve acá en las reuniones, yo estuve en las oraciones, yo fui a los ayunos, yo pagaba mi diezmo, mi ofrenda. Y el Señor te diga, no te conozco. ¿Quién sos? ¿Sabes qué importante es ser conocido, no? Gloria a Dios, santo. Alabo el nombre de Dios. A mí me suele pasar cuando viajo con el auto, ¿no? Muy rara vez, porque no soy tan popular, ¿no? Pero a veces me para la gendarmería, en los operativos. Bajo la ventanilla y me dice registro, cédula verde, seguro, lo que piden los gendarmes, la policía. Y cuando estoy buscando, me dice, discúlpeme, ¿usted no es el pastor Hebel, el pastor Sergio? Sí, soy. Ah, hermano, un abrazo. Gloria a Dios, Dios le bendiga. No tiene alguno de sus libros, bueno, por ahí sí tengo, le regalo. Y ya se terminó el operativo, ya no necesita ni un documento, porque el tipo me conoce, no sé de dónde, a veces en las redes, ¿no? Pero me dice, oh, hermano Sergio, Dios le bendiga, ¿no? Y ahí ya listo, no hace falta ni mostrar nada. Vaya, Dios le bendiga, déjeme algún tratadito, déjeme la dirección, déme su teléfono. Qué lindo es ser conocido. No, cuando tenemos un aprieto, ser conocido, ¿no? Te abre puertas, te allana camino, te facilita las cosas. Pero cuando no te conocen y encima si tenés cara de sospechoso. Yo tengo unos hermanos que sabían venir de Brasil y tienen una pinta de bandido los dos. Dos primos que venían. Y camineras que pasaban, lo paraban y le desarmaban el auto. Y cuando venían siempre enojados, porque dice, me pararon allá, me pararon acá. Y le digo, que ¿sabe qué pasa? Que a ustedes lo paran por portación de cara. Tienen cara de malandra. Cuando tenés cara de malandra, cara de sospechoso por las dudas, te paran. Y estos dos tenían cara, porque cristianos más o menos, ni olor de cristiano ya le quedaba, ¿no? Medio tirado ya en el mundo. Entonces cuando estás en el mundo, la gente te mira y no puedes decir soy pastor, soy predicador, porque te deschaba, la pinta te deschaba. ¿Cómo conocían a los apóstoles que habían estado con Jesús? Sin presentación. No había un presentador que diga, estos son los apóstoles Juan, el apóstol Pedro. No, ellos estaban predicando al aire libre y la gente sabían que eran discípulos del Señor. No, se admiraban, se maravillaban de la sabiduría. Y más le corroboraba porque ellos sabían que era gente que no había ido a la escuela. Trabajadores. En una Biblia dice del vulgo. Acá dice ignorantes. Gente considerada ignorante porque no habían terminado la escuela, le había tocado trabajar, gente dura. Y ahora estaban con esa elocuencia presentando el Evangelio, ¿no? Y se maravillaban y sacaban la conclusión. Estos estuvieron con Jesús. Estos son discípulos de Jesús. Entonces, el diablo te conoce si sos creyente o no sos creyente. No, el diablo sabe. No necesitas credencial. Yo tengo mi credencial de pastor hace 50 años. Nunca la saqué del portadocumento. Nunca saqué mi credencial.
Tengo los comprobantes de registro de culto, registro de firma, lo tengo en el portafolio por ahí. Nunca tuve que mostrar en ningún lugar. A donde yo voy me identifico o me reconocen. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. El Señor le acompañe. Ore por mí. Ore por mi hija. Ore por mi mujer. Ore por mi trabajo. No. Y yo digo, no necesito credenciales. Y algunos te presentan credenciales, te presenta documentos, te presenta qué sé yo qué, la historia clínica, el currículum vitae, y vos no estás creyendo que sea hijo de Dios. No le estás creyendo. Ni que te muestre las vacunas, no le estás creyendo. Alabo el nombre de Dios. Porque no tiene relación con el Cristo de la gloria. Se conoce cuando alguien tiene relación. Cuando alguien conoce a Cristo, le conoce de verdad, sea hombre, sea mujer. Esto se deja de ver, esto se echa de ver. El mundo lo ve, el infierno lo ve, el cielo lo ve, los hombres lo ven. Gloria al nombre del Señor. Sin necesidad de que vos presentes credenciales. Donde trabajás, van a saber que sos un hijo, una hija de Dios. En el vecindario, miren mi vecindario, yo nunca hice campaña, nunca salimos a predicar por las casas. Y hay vecinos que dicen, ¿cómo le va, pastor? Todo el mundo sabe que soy pastor de iglesia. No, todo el mundo. Y no es porque yo fui como los testigos de Jehová puerta por puerta. Unos vecinos ni le conozco la cara. Pero ellos me conocen a mí. Yo no le conozco la cara al Satanás, pero Satanás sabe quién soy. Alabo el nombre de Dios. Más vale no conocer ese sujeto. Pero él te tiene que conocer. Él tiene que saber que sos una hija y un hijo de Dios. Gloria al Señor. Él tiene que saber, porque si no, no hay respeto. Te va a avasallar. Porque va a decir como aquello endemoniado en el libro de los Hechos. Sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Cristo. ¿Y ustedes quiénes son? Te echamos fuera por el que predica, el Cristo que predica Pablo. Fueron allá a orarle a un endemoniado. El endemoniado dijo, yo sé quién es Cristo. Y conozco a Pablo. ¿Y ustedes? Y le saltó encima y lo dejó desnudo, le rompió todas las ropas, le dio una paliza y salieron maltrechos, tapándose las partes. ¿No? Porque le arrancó la ropa al endemoniado. No, el diablo no respeta al que no es hijo de Dios. No respeta al que no conoce a Cristo. Puede tener la religión que tenga, puede vivir dentro del templo, puede dar vuelta alrededor del lugar sagrado, el Sinaí. Pero el Señor no te conoce. Alabado el nombre de Dios. ¿Cuántos conocen al Señor? Gloria a Dios. Cultive la relación, gloria. Cultive la relación, porque eso es para otra predicación. No voy a entrar ahí, porque es largo, ¿no? Cultivar la relación, porque, bueno, yo conozco algunos parientes míos, pero nunca tuve relación. Primos lejanos, tíos lejanos. Le conozco por el apellido, el nombre. Sé que son parientes lejanos. Tengo unos tíos que están en Italia. Alguna vez vi la foto. Y sé que son mis tíos. Gente que está en muy buena posición. Y tengo unos primos que son artistas. Y están en la televisión allá en Italia. Y sé que son mis primos porque alguna vez he visto la foto. Pero cero relación. Ellos no tienen relación conmigo, yo no tengo relación con ellos. Y si yo me largo a Italia un día que me reciban en la casa, ¿y quién sos vos? No, soy tu primo, vivo en Argentina, allá en José Cepá. Yo no te conozco. No, y algunos, si hablamos de Cristo, todo el mundo sabe quién es Cristo. Pero yo pregunto, ¿tenés relación con Cristo?
Cultivás una relación como para que Él diga, es mi hijo. Yo le conozco, es mi hija. Gloria al nombre del Señor. Para eso va a tener que cultivar una relación, no de conocerle de paso. Porque conocemos a mucha gente de paso. Pero vaya a quedarse en la casa a ver si lo recibe. Le va a echar los perros porque sí, que no, yo soy tu primo segundo. ¿Te acordás de la tía Juana? ¿Qué sé yo? No, yo venía a quedarme en tu casa unos 15 días. No te conozco, nunca te vi. Porque un tema es saludarte y otro tema es quedarte en la casa. No, ir de vacaciones. Porque si vos pasás a saludarle, cualquiera, aunque no te conozca, te da la mano, te saluda. Te da un abracito y chao. ¿Vale? Pero si vos aparecés con las valijas, si me vengo a quedar acá, mi tía en Italia, 15 días en el chalet de ella, ven. Ahí la cosa va a ser diferente, va a decir, pero ¿quién vos sos? No, yo soy tu primo allá en Argentina, hijo de fulano, de Mengano. Y yo no sé si te va a recibir para que te quede 15 días en la casa, te dé de comer. A decir, yo no, qué sé yo. Vos decís que sos mi primo, yo nunca te vi, nunca hablé con vos, nunca te conocí. Una vez me dijo mi abuela que tenía unos parientes por allá, pero no, y te va a echar fli, porque no tenés relación, no hay conocimiento, no hay confianza. Y con Dios va a ser lo mismo. No se trata de venir a los cultos nada más, se trata de la relación personal que tú tengas con Dios, con Cristo, y que Cristo pueda testificar, es mi hija, es mi hijo, es mi siervo, gloria al Señor, y que el diablo sepa también de quién se trata cuando se menciona tu nombre, que la gente también te conozca. No hay seguidores del Señor anónimos. Alabo el nombre de Dios. No podemos seguir al Señor en el anonimato. Porque el que me negare, lo dijo el Señor, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre y los ángeles del cielo. El que me confesare delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante del Padre y de los ángeles del cielo. Si querés que el Señor te reconozca allá en el cielo, vos tenés que reconocerlo acá en la tierra. Yo sigo a Cristo, yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano, gloria. Alabo el nombre del Señor, gloria. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta noche. Alabo el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen relación con Cristo? Ponte de pie en esta noche, gloria al nombre del Señor. No busques, no entres y no pases, decía la palabra de Amós el profeta. No busques, no entres y no pases por esos lugares sagrados que tienen que ver con las cosas de Dios. Búsquele al Señor, busca a Jehová y viviréis. Busque a Dios, independiente, que sea en Gilgal, que sea en Berseba o que sea en Betel. Lo importante de esos lugares, lo importante de este templo, lo importante del Evangelio, lo importante de la Biblia, es Cristo el Señor. Son todos caminos para conducirnos a una relación. La Biblia, el Evangelio, las iglesias, las predicaciones, son caminos para que conozcamos a Dios. Y conociendo a Dios tenemos vida, conociendo a Dios tenemos al que bendice, tenemos la fuente. Es mucho más valioso que la bendición, porque vas a tener la provisión continua, nunca te va a faltar. Si lo caminás con el que bendice, a donde sea
que surja la necesidad, ahí va a estar la fuente. Si te lleva la bendición y te olvidas del que bendice, la bendición se termina, la bendición se acaba y te empieza a faltar y no tenés a dónde recurrir. Dios te bendiga. ¿Quién era más acomodado? ¿El hijo menor que se fue o el hijo mayor que estaba en la casa? ¿Quién estaba más acomodado? ¿Quién tenía más provecho? ¿El que se quedó en la casa o el que se mandó a mudar? Por ahí el que se quedó en la casa quedó con envidia cuando el papá le dio toda esa fortuna al hijo menor y no pensó que eso se terminaba y no había más reparación, no había más recursos. El hijo mayor se lo dice el padre: tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Todo lo que tiene Dios es tuyo si caminas con el Señor. Dios te bendiga. ¿Cuántos quieren empezar esa relación? Como toda relación hay un comienzo. Toda relación tiene un comienzo. Quizás sea esta noche el comienzo de esa relación con el Señor. Has estado en la iglesia, pero no conoces al Señor. Estás recibiendo bendiciones, pero no conoces al que bendice. Esta noche puede cambiar eso. Y podés empezar a cultivar una relación. Sabe que yo estoy en la iglesia, 50 años pastor. Y hay hermanos con los cuales no tengo relación. Pastor, ¿qué está diciendo? No, la verdad. Nos saludamos, nos vemos en las reuniones, pero cero relación. Nunca estuve en la casa, nunca estuvieron en mi casa, nunca compartimos una mesa, nunca compartimos un mate. Y están 30 años en la iglesia y no tienen relación con el pastor. Y hay otros hermanos cercanos que tengo relación. Compartimos, hablamos por teléfono, vienen en casa, voy a la casa, me invitan, yo lo invito. Viajamos juntos, trabajamos juntos. Son hermanos también igual que los otros, pero con algunos tengo relación y con otros no tengo relación. Y así va a ser con Dios. Dios va a tener relación con algunos y con otro va a decir: no sé quién es, no lo conozco. Estuve 30 años, puede estar 50 años. Yo he tenido hermanos que ya no están, algunos fueron con el Señor, que han estado conmigo 50, 45 años. Nunca entré a la casa, ni nunca entraron a mi casa. De 50 años con el mismo pastor. Algunos no saben dónde vivo y yo no sé dónde viven. Cero relación. Dice: sí, pero yo pertenecía a la iglesia de Hebel 50 años. Me pregunta: ¿te sabe quién es Juancito? Viene a la iglesia, pero no le conozco. ¿No? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, los vecinos, usted tiene vecinos y no lo conoce. En Buenos Aires, en la provincia se conocen, va a un pueblo en la provincia, se conocen todo, de una punta a la otra. Pero en Buenos Aires no sabemos cuál es el vecino de al lado, el de atrás, el de la vuelta. No, y vivimos 40 años en el mismo barrio. Y hay gente que no sabe cuál es el vecino de la par. No, porque así es las grandes ciudades, ¿no? Que no nos pase con el Señor. Que no nos pase con el Señor. Puede pasarnos con el pastor, puede pasarnos con los hermanos, puede pasarnos con los vecinos, pero que no te pase con el Señor. Con el Señor tenés que conocerlo, tenés que caminar con Él, tienes que hablar con Él, Él tiene que hablar contigo, tenés que cultivar una relación. Después el templo viene aparte, eso es un plus.
Lo valioso es que el Señor te conozca y camine contigo. Vamos a orar para que esta noche empiece esa relación. Levanta la mano si quiere. Gloria al Señor. Y estamos cerrando el culto. Padre amado, en el nombre de Jesús en esta noche, hago una oración por las manos que se levantan. Dios del cielo, he compartido la palabra que tú has puesto en mi corazón. Esa palabra que nos habla de una relación con el Señor, para ser conocido en el cielo, para ser conocido en la tierra y ser conocido en el infierno. Amado Dios, cuando somos conocidos, somos hijos de Dios. Alabo tu nombre y un día llegaremos a tu presencia y tú nos dirás: benditos de mi Padre, entrad y heredad el reino reservado para vosotros desde el principio del mundo. Amado Señor, conózcanos, conocer, que podamos nosotros conocerte y caminar cada día de la vida, Señor, conociendo que tú nos acompañas, que tú nos bendices todos los días, que tú, Señor, nos revela, nos habla y podemos hablar contigo, Padre. Amado Dios, gracias te doy los que comienzan hoy, los que empiezan esta noche a cultivar esa relación íntima que nos vaya a abrir las puertas de tu reino. Padre mío, ahora guarda tu pueblo, lleva guardados los hermanos, cada uno de regreso. Te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Decimos amén, amén y amén. Dios le bendiga, la paz